Sí, señor. 424.075. Bueno, entonces mírenlo en internet, que es lo más fácil. Si son 15.000 pies cúbicos, 15.000, acuérdense que en la calculadora nunca le ponemos el puntico aquí porque si le llegamos a poner un punto significa Se vuelve decimal, loca. se vuelve el más loca de lo que es. Entonces se la ponemos completa. 15.000 pies cúbicos. ¿Qué respuesta nos da? Ah, no, tiene toda la razón. Sí son Bueno, profe, decimales. Sí. pilas que me están redando. Sí, Pilas perdón, que perdón. Perdón que ya lo estaba enredando. ya va a quedar loca, Sí, soy yo. señor. Sí, señor. Es punto, porque el internet o la calculadora o el computador no le muestra punto que indica 1000 a menos que sea un número demasiado grande y que haga diferenciación entre coma y punto. Aquí son 424,7527 metros cúbicos. Eso está muy bien. ¿Algún otro ejercicio? Uno más. Uno de masa que haya hecho alguno. De masa. Ah, le van a decir, oye. ¿Cuál es? Nosotros así un reactor biológico tiene un volumen de 800 metros cúbicos. ¿Cuántos pies cúbicos ocupa este reactor? ¿Cuánto le dio? A mí 25, 28.251.76 pies cúbicos. Muy bien, eso es lo que da. Muy bien, de metros cúbicos a pies cúbicos, eso está muy bien. ¿Alguno másico que hayan hecho? ¿De masa o qué? ¿O de qué? Sí, de masa. De lodos generados en el tratamiento. Ejercicio 2. Una planta genera 1.200 libras de lodos deshidratados al día. ¿Cuántos kilogramos de lodo se generan diariamente? Ese es el 2. ¿Cuánto le dio? Espere que estoy buscando el 2. 544.31 kilogramos. Perdón. ¿Cuál era ese? Era este que dice, una planta genera 1200 libras, ¿no? Yes, yes. Yes, very good, Mondongo. 1200 libras. Sí, A mí sí. se me dio 544.311 kilogramos. Muy bien, eso es lo que da. Bueno, quedo feliz porque Y el que sigue, 25 libras a kilogramos, 11.34 kilogramos. Muy bien. Bueno, quedo muy contenta porque saben hacer factores de conversión. Eso me hace la profe más feliz del mundo. Bueno, ya, sabiendo factores de conversión, entonces nos vamos a acordar en esta última horita que nos queda, nos vamos a acordar ya lo que hace referencia a la medición de caudales. Entonces, cuando hablamos de caudales, ustedes, miren, estaba ensayando y uno puede poner cositas aquí en la whiteboard. Bueno, cuando hablamos de caudales, ¿se acuerdan que el caudal pues es la primera medida que ustedes tienen cuando entra el agua a la planta de tratamiento de agua potable, ¿cierto? Entonces, nosotros podíamos tener caudales en lo que por lo general tienen ustedes, litros por segundo o metros cúbicos por segundo, que si se dan cuenta, tanto litros como metros cúbicos son unidades de volumen, entonces este caudal se llamaría caudal volumétrico. Acuérdense que la definición de caudal es una cantidad de agua que pasa en determinada unidad de tiempo. Agua o cantidad de agua en tiempo. Si es un caudal volumétrico, pues es un volumen de agua que pasa por unidad de tiempo. Como dijimos que el agua residual también puede tener caudales másicos por la cantidad de sólidos que trae, entonces podemos estar hablando también de kilogramos por segundo o de libras por segundo. Gramos por segundo es difícil, eso siempre es como en kilos. Y este caudal se llamará entonces caudal másico. Entonces tenemos caudales másicos y caudales volumétricos que en última son lo mismo. Es una cantidad de agua que ya sé que usted lo midió como volumen o como peso
que pasa en determinada unidad de tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos los mismos tipos de formas de medir el caudal, que son como el típico volumétrico, que se acuerdan de agua potable, se hacía con balde y cronómetro, o sea, la cantidad de volumen que se llena de agua en una unidad de tiempo. El que lo hacíamos, de hecho lo hicimos en Génova, como área transversal por velocidad, o sea, midiendo el área transversal, que en este caso no va a ser tan difícil como medir el área transversal de un río, sino que siempre lo vamos a tener, el agua residual. A veces la tenemos en canales abiertos, rara vez por los olores que tiene. Por lo general la tenemos en tubos. Entonces ya sabemos que va a tubo lleno o a medio tubo, y así es como calculamos el área transversal del tubo, o sea, de una circunferencia, por la velocidad, que ya vamos a ver varias formas de calcular la velocidad que son muy parecidas a las que usábamos en agua. Y la otra pues ya es utilizando estructuras específicas muy similares también a las que tienen ustedes en agua potable, que es que el agua entra a través de una canaleta, que la canaleta puede ser triangular o que es una canaleta parcha, lo que, en fin, algún tipo de infraestructura civil. Pero en términos generales, pues el caudal se mide como siempre lo hemos medido. Al método volumétrico o másico convencional se le denomina método directo. Dice, consiste en almacenar temporalmente una cantidad determinada de agua en un recipiente aforado. Lo mismo que hicimos midiendo o vimos, pues más bien la teoría que vimos cuando veíamos caudales volumétricos en agua potable. La cantidad de agua que tenemos un balde del cual sabemos el volumen exacto, lo metemos en el agua y medimos el tiempo que se demora en llenarse, y eso es cantidad de agua en determinado tiempo, caudal volumétrico. Exactamente lo mismo pasa con el agua residual, con la única diferencia que hay que tener precaución en el uso de elementos de protección personal, porque obviamente no es lo mismo que a uno se le rebose el agua potable y le chisporrotee en la cara y en la ropa, porque pues es agua potable y lo máximo que le va a pasar es que le haga frío, a que a usted le caiga agua residual en la cara o en la ropa si no tiene la protección adecuada. Entonces, prácticamente la forma de medir es la misma, solo que lo que cambian son los elementos de protección con lo cual se hace, que por lo general tiene que estar usted con un overol que va pegado las botas al overol y no le entra agua por ningún lado, y una, no máscara, sino una careta de protección total plástica que evite que a usted le vaya a caer agua residual en la nariz, en la boca, en los ojos, porque obviamente eso va a generar infecciones por la cantidad de bacterias que tiene. Pero del resto el método es igual, volumen en una unidad de tiempo. Les tengo un video que son aguas como grises, por eso las miden como con tal, con esta forma como tan olímpica. Son aguas como industriales, como grises, definitivamente no son aguas domésticas, pero aquí les paso el video. Aquí les paso el video que se llama Aforo Petar. Entonces, es un video cortico. Yo lo voy a poner acá pues sin audio y ustedes mírenlo en su computador para que recordemos cómo se hace. Hola, soy Joaquín Schwiz y soy diseñador de... Tanto requiero acá porque estoy usando bacterias. El aforo Es El aforo es la regulación del caudal que entra a la planta. Esa es la definición. Pues la definición para nosotros de aforo es simplemente regular algo, pues o ver, establecer algo, pues establecer un caudal. Entonces
entonces cerramos esta. Pues mire, se cierra la válvula de entrada al sistema. Se recomendable tener dos recipientes porque si yo la tiro en el suelo serían puras bacterias. Entonces esto pues, o sea, como no hacer tanto reguero. Pero mejor en este que está vacío, ¿no? No, porque ese es el para hacer el aforo. Ah, bueno, listo. Entonces se tiene y ya cuando se mire el tiempo, ¿Cuánto tiempo? ¿Pero qué? esta caneca se debe llenar en 1 minuto. ¿Cuál es azul? Sí. Cuando lo disponga, 1, 2 y 3. Miren cómo esa es la típica agua residual. Miren que es un agua gris. ¿Sabes de cuántos galones, perdón? Somos concentrados. Eso es que, esos son 20 litros. Entonces es 20 litros por minuto, que es lo mismo que .35 litros por minuto. Aproximadamente puede ser. Listo. Listo. Entonces ya sabemos que el aforo está bien hecho. Eso se hace diario. Eso diario hay que y mire hacerlo. la lineacita. Ah, sí, ahí está marcado. Mire donde quedó la lineacita. Perfecto. El aforo se hace diario Sí. y deben dar 20 Está litros por normal. minuto. Esa válvula la abrió completamente, ¿cierto? Listo, Ya, ya les vuelvo a dar el repaso. Entonces se cierra esta. ¿Qué pasó con esta cosita? En caso de... No, que es que como esas válvulas las cambiaron para allí, porque estaban muy apretadas, Pero entonces, ¿cuál es? jamás se supo... No, pero... ¿Cómo llama esa O sea, el válvula? número. La válvula 4. El número 3. Esta es la número 1, 2, 3, 4. Yo les voy a mandar este fichito. Porque no sé, se cayó o algo así. Pero mira, en el... Bueno, yo creo que con esa primera parte tenemos. Dejemos allí la charla del... Esa parece que es una planta de tratamiento de agua residual de una empresa específica, ¿no? Si se dieron cuenta, pues no tiene sólidos suspendidos, como que lo que se esté tratando es agua doméstica de los retretes o sanitarios, sino que son como aguas grises. Cuando el señor allí dice que es que el caudal es la forma de regulación, no, el caudal es la cantidad de agua que entra a la planta en una unidad de tiempo. Entonces, miren allí lo que estaba pasando. Pasaron cosas muy interesantes. Y es que para empezar, el balde o tarrito que tenían ellos, de esos tarros de pintura, lo tenían aforado. ¿Qué es tenerlo aforado? Pues es que tenían una linecita donde sabían que si llega el agua hasta ahí, son 20 litros. Y luego los que hicieron con un cronómetro es medir la cantidad de tiempo que se tarda en llegar el agua hasta los 20 litros. Si ustedes se dieron cuenta, era una planta, mejor dicho, ¿para qué se utiliza este aforo? Para caudales muy pequeños, ¿cierto? Porque un caudal grande donde se vaya a rebosar el agua por fuera, pues no nos sirve, porque no podríamos contener un volumen definido en una unidad de tiempo. Entonces, esta era una planta con un caudal muy pequeño. Si se dieron cuenta, el operario tenía sus guantes, aunque no tenía botas, debió haberlas tenido, y tenía tapabocas, porque tampoco debió estar oliendo muy rico, pero pues al menos no era agua tan contaminada. ¿Y qué pasó? Que se tardó 1 minuto en llenarse este balde aforado hasta los 20 litros. Entonces, cuando hablamos de caudal volumétrico, en este caso, estamos hablando de volumen sobre unidad de tiempo. Si el volumen fueron 20 litros y el tiempo fue 1 minuto, pues tendremos 20 litros por minuto de caudal. Si yo lo quiero en segundos, factor de conversión
por rayita y sabemos que un minuto, y pongámosle min porque si no después ustedes me van a decir que eso parece metro, que un minuto tiene 60 segundos, entonces cancelamos los minutos y el caudal en ese video va a ser de 20 dividido entre 60, 0,3333 litros por segundo, litros sobre segundo. 0,33 litros está cayendo cada segundo, o está entrando más bien, 0,33 litros de agua residual está entrando cada segundo a esa planta de tratamiento de agua residual. Ese es la medición convencional de aguas residuales, que como les digo, está limitado a caudales muy pequeños que pueden ser contenidos en un recipiente por completo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay algunos ejemplos que ustedes los pueden mirar con calma cuando estén estudiando el material. Hay otros ejercicios, otros ejemplos. ¿Cuál dijimos que era la primera diferencia entre el agua residual y el agua potable? Que esos caudales también podrían ser másicos. O sea que en lugar de litros por segundo estuviéramos hablando de kilogramos o de libras por segundo. Aquí hay un ejercicio interesante porque es típico de una planta. Dice, por ejemplo, se requiere determinar el caudal que tendrá un equipo que contiene 450 kilogramos de agua si se abre una llave inferior para desocuparse en 250 segundos. Esto es normal de un caudal másico en una planta de tratamiento de agua residual. O sea, más que el caudal másico, más que usarse para cuál es la cantidad de kilogramos por segundo que pueden estar entrando a la planta, un uso típico convencional es que usted tenga el tanque, que por lo general está cerrado. En este caso el documento dice de 450 kilogramos, es un tanque de 450 kilogramos y tiene una llavecita por la que se está desocupando. Entonces dice, si este tanque de 450 kilogramos de agua residual se está desocupando en 250 segundos, medimos el tiempo en el que toda esta agua residual se sale de aquí y resulta que fueron 250 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el caudal másico de salida? En este caso no tendríamos volumen sobre tiempo, sino que tendríamos una masa sobre tiempo. La masa que nos dan aquí, 450 kilogramos, dividido entre la cantidad de tiempo que se demora en desocuparse, 250 segundos. Cuando hacemos esa división, parece que me va a dar 2 algo, 450 dividido entre 250 son 1,8. 1,8 ¿qué? Kilogramos sobre segundo. Ya. Cantidad de agua que pasa en una unidad de tiempo. En este caso, cantidad en masa, porque es un caudal másico, entre una unidad de tiempo. Caudal másico. A ver, déjenme ver que yo les preparé unos ejercicios, pero creo que venían revueltos entre másico y de
velocidad tiempo. Sí, vienen revueltos, entonces voy a explicar de una vez lo otro. Ese es el caudal volumétrico másico, directo, balde y cronómetro. ¿Sí se acordaban de ese? Díganme la verdad. No se me duerman. ¿Sí se acordaban de ese método? Yo creo que sí. Ay, más les vale, donde me digan no lo vimos. Bueno, el método de área-velocidad, como les contaba y como les conté ya cuando vimos con agua potable, porque eso lo vimos conmigo. Entonces, otra forma de determinar el caudal es con una fórmula que dice que el caudal es igual a la velocidad por el área transversal. Entonces, ¿se acuerdan? Creo que no todos fueron esa vez que hicimos esa práctica en Génova. Me parece que estaba solamente con Carlos y con Diego, pues no les cuento a los otros. Hicimos dos tipos de mediciones con molinete. El molinete nos sirvió para determinar la velocidad. Utilizamos un equipo que se llama molinete, que es una varita que tiene acá en el fondo un rotor o una hélice, y cuando el agua pasa por aquí, esto se mueve a unas revoluciones por segundo por minuto que se transforman electrónicamente acá en una velocidad, y que a uno la pantallita le dice cuántos metros por segundo o centímetros por segundo, porque acuérdense que la velocidad es espacio sobre tiempo, así como la velocidad en la moto o en el carro. Y el área transversal depende de dónde tengamos de por dónde esté corriendo el agua, ¿no? Entonces, si la tenemos corriendo en un canal, que era lo que nos pasaba ya en la planta de Génova, teníamos un canal rectangular, entonces los chicos muy juiciosos midieron el ancho del canal, midieron la altura del agua, y obviamente esto se asemeja a un rectángulo. Entonces calcular el área transversal pues fue multiplicar la base por la altura del agua y nos dio el área transversal. El molinete nos dio la velocidad. Entonces, si la velocidad estaba como suele estar en metros por segundo y el área estaba en metros cuadrados, porque recuerden que longitud por longitud es longitud al cuadrado, metros por metros, metros cuadrados, entonces el volumen nos va a dar, el caudal, nos va a dar en metros cúbicos por segundo. ¿Qué es eso? Cantidad de agua, en este caso en unidad de volumen, sobre unidad de tiempo, o cantidad de agua que está pasando en una unidad de tiempo. Con el agua residual pasa exactamente lo mismo. A veces tenemos que utilizar o podemos utilizar molinetes que nos sirven para, por ahí les tengo también un video de las pocas aguas residuales que se dejan medir con molinete. Otras veces tenemos el agua residual pasando por tubería. Mejor dicho, la mayoría de las veces tenemos agua residual pasando por tubos. Y no son tubos pequeños, son tubos grandes y gordos. Bueno, creo que el más pequeño de una casa puede ser de 6 pulgadas. Las acometidas, entre 4 y 6 pulgadas. Pero de ahí para allá, en una ciudad, ustedes pueden encontrar tubería de 10, 12, 20, 36 pulgadas. O sea, unos tubos descomunalmente grandes por donde pasa el agua residual. Está allí, encerrado. Entonces es como complicado verla pasar. Y de hecho se hace así porque no es que sea complicado verla pasar, sino que es agua que viene con un olor muy fuerte. Entonces tampoco es conveniente. A veces, como ahorita les paso un video, cuando el agua no está tan contaminada, cuando son aguas grises, pues podemos usar molinetes. De lo contrario, tenemos que idear o usar otro tipo de métodos. ¿Qué método hay para medir la velocidad? Hay uno que se llama método de trazadores, o bueno, método de color también se puede llamar.
que es que usted adiciona en este punto, también funciona con canales, en este punto funciona una sustancia coloreada que le va a dar color al agua y mira aguas abajo en donde le apareció el color. Es como tirar la bolita que vimos en algún momento, el determinar la velocidad con un ping-pong o con un flotador, por flotador, velocidad, determinación de velocidad por el método flotador, se llamaba en agua potable. Pues aquí nos queda como complicado estar mandando un flotador en el tubo, entonces lo que hacemos es utilizar trazadores. Ya vamos a ver que existen otros equipos que le calculan uno el caudal sin necesidad de que haya, en las aguas residuales lo que intentamos es que haya el menor contacto con el operario por el riesgo que hay de infecciones bacterianas. Entonces la velocidad se puede hacer ya sea con el molinete o con estos trazadores, y el área transversal, si usted corta por aquí el tubo, ¿qué es lo que va a mirar? Pues va a mirar una circunferencia, ¿cierto? Y el agua residual va a estar pasando por aquí. Esta va a ser el agua residual que pasa por el tubo, que por lo general vienen a tubo lleno, las aguas residuales. Entonces, para poder calcular el área transversal de esa tubería que es redonda, pues vamos a tener que usar la fórmula del área del círculo, ¿cierto? Que fijo ya se olvidaron, pero yo se la recuerdo. No, mentiras, ustedes no se olvidan del área del círculo. Uy, estoy escribiendo donde no es, chicos. ¿Dónde está mi lápiz? Entonces, el área del círculo tiene una fórmula muy simple que es pi por r a la 2. O también en otros libros se la encuentra como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el radio, ¿sí saben la diferencia entre radio y diámetro, no? ¿O se olvidaron? A ver, cuéntenme. Cuando yo mido el tubo o consulto, porque esto, cuando uno lo mide por fuera hay una pequeña diferencia con el grosor del tubo. Consulto el diámetro interno del tubo, que es la medida que está de un lado al otro de la tubería. A esto se le llama diámetro. Eso es el diámetro de un círculo. Pero si yo solamente tomo en cuenta la línea que va desde el centro a cualquier lado del círculo, a esta partecita se le llama radio. Radio. Por lo tanto que, pues, el diámetro es igual al doble del radio, o 2 veces el radio es igual al diámetro. Entonces, si yo digo que el diámetro es igual a 2 veces el radio, esta fórmula de pi por r a la 2 pues nos resulta equivalente a decir que si no tengo la medida o no quiero sacar la mitad del diámetro que es el radio, pues la utilizo completa diciendo pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, todo eso para decir que el caudal sería igual a la velocidad por el área transversal, en este caso, esta, la del círculo, y esta velocidad medida ya sea con molinete o ya sea con trazador, o sea, como sea que la midan en la planta. Eso lo veremos en las plantas, a ver cómo están midiendo esa velocidad.
Miren, este sí yo creo que lo podemos ver desde acá porque no tiene mayor cosa, o sea, solamente es, ¿dónde está? Solamente es para que miren el molinete. Se empiezan a hacer las 9:30 y ya se me empiezan a cansar los recursos. El lápiz, el internet. Mira aquí la chica mostrándonos el pelo. Este video ni siquiera tiene audio, es simplemente para mostrar, miren, tubería de agua residual, pero no está saliendo el agua residual a tubo lleno, está saliendo por menos de la mitad, y como son aguas contaminadas, pero al parecer sin tanto sólido, pueden ser industriales, están usando un molinete igualito al que tenemos en el Sena, miren, una varilla con un rotor que permite identificar la cantidad de agua que está pasando por unidad de tiempo. Nos la muestra en la pantallita como con unidades de metros por segundo, por lo general. Esta agua residual luego va por un canal, entonces aquí en el canal podemos determinar el área transversal como base del canal por la altura. Entonces base por altura, allí en este ejemplo, en este video, se lo puede determinar así. Velocidad con molinete, área transversal. Como el área transversal del canal, que es un rectángulo. Ahí no está midiendo en el tubo. Ahí no está midiendo en el tubo, sí, tienes toda la razón. Ahí está midiendo... Ahí sería muy loca la velocidad. Ahí está midiendo en el canal, claro, donde estuviera tubo lleno esta vaina, muy complicado la medición, sería más fácil hacerlo con un trazador, o vamos a ver la próxima clase ya métodos electrónicos que utilizan la presión, que utilizan el movimiento de los sólidos suspendidos. Y el ojímetro, internos. ¿no le puede colocar el ojímetro a eso? El ojímetro funciona en algunas plantas cuando ya tienen medido, cuando alguien se dio la tarea eso también lo vamos a ver la próxima clase. Cuando alguien se da la tarea de construir una estructura con unas unidades de medida estándar, por eso es que tenemos el maravilloso ojímetro en las plantas de agua potable, donde con una regletica ustedes simplemente miden la altura del agua que está entrando y ya, eso les equivale al caudal. Pero es porque detrás de eso hubo un ingeniero haciendo unos cálculos, o un tecnólogo, ¿no? Haciendo los cálculos para que la estructura en la cual está entrando el agua y midiendo la rejillita, pues le diera equivalente. Entonces, por eso, en esos casos es que funciona el ojímetro, pero cuando no tenemos estandarizadas las unidades, que por lo general sí están en planta, pero cuando llegamos a una que no conocemos, digámoslo así, entonces tendríamos que hacerlo. Allí no están utilizando la fórmula de área transversal del círculo porque, miren, no está pasando a tubo lleno el agua, está apenas. Entonces, la están midiendo o la van a medir aquí en el canal, porque esto sí es un canal rectangular que es fácil medirle el ancho y la altura del agua residual. Entonces acuérdense, base por altura, área transversal por velocidad, caudal. Pero si fuera un asunto de medir la velocidad a tubo lleno, entonces tendríamos que hacerlo calculando el área transversal. Bueno, les voy a pasar les voy a pasar desde acá que me queda más fácil. Ay, no, 11 minutos y ya se me acaba la sesión.
y la energía. Entonces les voy a pasar unos ejercicios de cálculo de caudal, de repaso, son muy sencillitos. Vamos a verlos aquí de carrerita. Entonces, por ejemplo, dice, una planta de tratamiento recibe un caudal de 2.500 metros cúbicos por día de aguas residuales. ¿Cuál es el volumen equivalente en pies cúbicos por día? Esos son ejercicios ¿cómo se llama? De transformación de unidades, pero teniendo en cuenta... No, este es el mismo, ¿no? ¿Les mandé el que no era? A ver. Carajo, que no me ayudan a ver ustedes. Estoy abriendo el que no es. Estos son los mismos de... estos son los otros. Bueno, leamos este, pues, que es el que nos deja aquí la pantalla. Ah, ya, mentiras. Un afluente tiene un caudal de 1.200 metros cúbicos al día con una concentración de sólidos suspendidos totales de 250 miligramos por litro. ¿Cuántos kilogramos de sólidos suspendidos totales ingresan al apetar diariamente? Ese es un cálculo de caudal másico. Este otro, caudal másico también. Ah, es que tenemos caudales másicos y caudales volumétricos. Ya me acuerdo que les hice así. Bueno, miren, lo saqué de... Esta es una herramienta que les tengo que enseñar a usar también. No sé si ya todos están manejando o ya descargaron el ChatGPT en sus celulares o en sus computadores. Es una herramienta que ustedes tienen que aprender a usar. Entonces, pues no para que me solucionen los ejercicios, ¿no? Sino para generar, como en este caso, ejercicios que les hagan, que se lo solucionan, pues también se lo solucionan, pero la idea es que aprendan a hacerlo. Entonces, por ejemplo, este dice, el flujo de agua residual en un canal abierto tiene una velocidad de 0.75 metros por segundo y una sección transversal de 1,5 metros cuadrados. ¿Cuál es el caudal volumétrico? Entonces, estos son ejercicios de cálculos de caudal. Vamos a hacer este segundo. Vamos a hacer este segundo. ¿Qué dice este ejercicio? Dice que tenemos una velocidad, o sea, por alguno de los métodos midieron la velocidad y les dio 0.75 metros por segundo. Este puede ser perfectamente la velocidad determinada en el video que estábamos viendo. Y una sección transversal de 1,2 metros cuadrados. Ahí ya no nos dice qué sección es, pero pudiera haber sido un canal rectangular que hubiera podido tener aquí de ancho 1,5 metros y el agua residual una altura de 1,5 de 1 metro. Entonces el área, recuerden que de un rectángulo pues es base por altura. 1,5 metros por 1 metro me da un área transversal de 1,5 metros cuadrados. Entonces tenemos velocidad y tenemos área transversal. Me piden calcular el caudal. ¿Cómo se calcula caudal? Se calcula caudal como velocidad por área transversal. Entonces, la velocidad expresada como 0.75
metros sobre segundo y el área transversal expresada como 1,5 metros cuadrados. Acuérdense que cuando multiplicamos metros cuadrados por metros lineales nos va a dar como respuesta metros cúbicos. Entonces sabemos que las unidades aquí van a ser metros cúbicos. Ya ven, el lápiz ya me está alegando, metros cúbicos sobre segundo. Y simplemente multiplicamos lo que está arriba por lo que está arriba entre lo que está abajo. En este caso abajo no hay nada, entonces 0.75 por 1,5 me da 1,125 metros cúbicos sobre segundo. Son ejercicios muy sencillos, son ejercicios de ese tipo, de multiplicar un área transversal por una velocidad. Ya sea que la velocidad esté expresada, creo que no tienen factores de conversión, déjenme reviso. Miremos el. Hay de flujo volumétrico, donde usted debe tener un volumen sobre una unidad de tiempo, o sea, ya sea un metro cúbico, o ya sea centímetros cúbicos, o ya sea litros, y también hay ejercicios de caudal másico, donde en lugar de metros cúbicos va a tener miligramos o kilogramos. Bueno, estos de másico, porque es que ya se me va a acabar la sesión y ya quiero dejarlos descansar. Estos de caudal másico, si quieren, los dejamos para arrancar la próxima clase con ellos, aunque hagan el intento de hacerlos. Mire, son 1, 2, 3, 4, son 5. Son 5 ejercicios de caudal másico. Entonces, hagan el intento de hacerlo, porque prácticamente aquí la única diferencia es que se utiliza una regla de 3 o se utiliza un porcentaje, que eso ya lo vimos también en clase. Es como la única, lo adicional, digamos, en este caudal másico. Y ensayen con los otros volumétricos, que eso sí los pueden hacer perfectamente porque son igualitos a los que hacíamos con el agua potable. Entonces ensayemos esos de agua potable, y estos de caudal másico, pues ideal si los pueden desarrollar y para la próxima clase me tienen respuestas, o si no, pues los hacemos en clase, no hay problema. Lo importante de esta clase, ¿qué fue? Haber tenido claridad en que la primera fase o la primera etapa o lo primero más importante que debemos saber de una PETAR o una planta de tratamiento de agua residual es la medición del caudal de entrada. ¿Qué sirve para qué? Para determinar qué tan grande es la planta, qué cantidad de químicos vamos a echarle, igualito que en la planta de tratamiento de agua potable. O sea, sirve para lo mismo. Y que el caudal se calcula básicamente de la misma manera, de una forma directa, que es la cantidad de agua contenida por unidad de tiempo, con la única diferencia de que aquí puede ser un caudal no solamente volumétrico, sino másico, o sea que se mida en unidades de peso o de masa de kilogramos. La única diferencia que no pasaba con el agua. Y que la otra opción, al igual que en el agua potable, es una velocidad multiplicada por un área transversal. ¿Cuál es la otra diferencia? Que por lo general aquí no hablamos solamente de canales rectangulares, triangulares, trapezoidales, sino que también hablamos de tubos. Por lo general el agua residual pasa a tubo y pasa a tubo lleno o pasa a tubo medio. Entonces, de eso vamos a hacer otros ejercicios la próxima clase con más descansados, porque ya cerca de las 10 a mí no me dan las sumas y ustedes ya se me empiezan a aburrir. Entonces vamos a dejar este link hasta allí. Que descansen, espero haya sido provechosa la clase, se hayan acordado de estas cositas tan importantes
quedo pendiente de cualquier inquietud al chat y nos vemos el próximo martes. Bueno, profe. Hasta mañana, que tengan una feliz noche. Lo mismo para ustedes, que descansen. Vengan, voy a... ¿Cómo es que se hace para